Demian. Hermann Hesse, 1919. Fre Editorial. Audiolibres 2019. Capítulo 1, Los dos mundos. Comienzo mi historia como un acontecimiento de la época en que yo tenía 10 años e iba al Instituto de Letras de nuestra pequeña ciudad. Muchas cosas conservan aún su perfume y me conmueven en lo más profundo con pena y dulce nostalgia: callejas oscuras y claras, casas y torres, campanadas de reloj y rostros humanos, habitaciones llenas de acogedor y cálido bienestar, habitaciones llenas de misterio y profundo miedo a los fantasmas. Olores a cálida intimidad, a conejos y a criadas, a remedios caseros y a fruta seca. Dos mundos se confundían allí, de dos polos opuestos surgían el día y la noche. Un mundo lo constituía la casa paterna, más estrictamente, se reducía a mis padres. Este mundo me resultaba muy familiar, se llamaba padre y madre, amor y severidad, ejemplo y colegio. A este mundo pertenecían un tenue esplendor, claridad y limpieza, en él habitaban las palabras suaves y amables, las manos lavadas, los vestidos limpios y las buenas costumbres. Allí se cantaba el coral por las mañanas y se celebraba la Navidad. En este mundo existían las líneas rectas y los caminos que conducen al futuro, el deber y la culpa, los remordimientos y la confesión, el perdón y los buenos propósitos, el amor y el respeto, la Biblia y la sabiduría. Había que mantenerse dentro de este mundo para que la vida fuera clara, limpia, bella y ordenada. El otro mundo, sin embargo, comenzaba en medio de nuestra propia casa y era totalmente diferente, olía de otra manera, hablaba de otra manera, prometía y exigía otras cosas. En este segundo mundo existían criadas y aprendices, historias de aparecidos y rumores escandalosos, todo un torrente multicolor de cosas terribles, atrayentes y enigmáticas, como el matadero y la cárcel, borrachos y mujeres chillonas, vacas parturientas y caballos desplomados, historias de robos, asesinatos y suicidios. Todas estas cosas hermosas y terribles, salvajes y crueles, nos rodeaban, en la próxima calleja, en la próxima casa, los guardias y los vagabundos merodeaban, los borrachos pegaban a las mujeres, al anochecer las chicas salían en racimos de las fábricas, las viejas podían embrujarle a uno y ponerle enfermo, los ladrones se escondían en el bosque cercano, los incendiarios caían en manos de los guardias. Por todas partes brotaba y pululaba aquel mundo violento, por todas partes, excepto en nuestras habitaciones, donde estaban mi padre y mi madre. Y estaba bien que así fuera. Era maravilloso que entre nosotros reinara la paz, el orden y la tranquilidad, el sentido del deber y la conciencia limpia, el perdón y el amor, y también era maravilloso que existiera todo lo demás, lo estridente y ruidoso, oscuro y brutal, de lo que se podía huir en un instante, buscando refugio en el regazo de la madre. Y lo más extraño era cómo lindaban estos dos mundos, y lo cerca que estaban el uno del otro. Por ejemplo, nuestra criada Lina, cuando por la noche rezaba en el cuarto de estar con la familia y cantaba con su voz clara, sentada junto a la puerta, con las manos bien lavadas sobre el delantal bien planchado, pertenecía enteramente al mundo de mis padres, a nosotros, a lo que era claro y recto. Pero después, en la cocina o en la leñera, cuando me contaba el cuento del hombrecillo sin cabeza o cuando discutía con las vecinas en la carnicería, era otra distinta, pertenecía al otro mundo y estaba rodeada de misterio. Y así sucedía con todo, y más que nada conmigo mismo. Sí, yo pertenecía al mundo claro y recto, era el hijo de mis padres, pero a donde quiera que dirigiera la vista y el oído, siempre estaba allí lo otro, y también yo vivía en ese otro mundo aunque me resultara a menudo extraño y siniestro, aunque allí me asaltaran regularmente los remordimientos y el miedo. De vez en cuando prefería vivir en el mundo prohibido, y muchas veces la vuelta a la claridad, aunque fuera muy necesaria y buena, me parecía una vuelta a algo menos hermoso, más aburrido y vacío. A veces sabía yo que mi meta en la vida era llegar a ser como mis padres, tan claro y limpio, superior y ordenado como ellos, pero el camino era largo, y para llegar a la meta había que ir al colegio y estudiar, sufrir pruebas y exámenes, y el camino iba siempre bordeando el otro mundo más oscuro, a veces lo atravesaba y no era del todo imposible quedarse y hundirse en él. Había historias de hijos perdidos a quienes esto había sucedido, y yo las leía con verdadera pasión.
El retorno al hogar paterno y al bien era siempre redentor y grandioso, y yo sentía que aquello era lo único bueno y deseable, pero la parte de la historia que se desarrollaba entre los malos y los perdidos siempre resultaba más atractiva y, si se hubiera podido decir o confesar, daba casi pena que el hijo pródigo se arrepintiese y volviera. Pero aquello no se decía y ni siquiera se pensaba, existía solamente como presentimiento y posibilidad, muy dentro de la conciencia. Cuando imaginaba al diablo, podía representármelo muy bien en la calle, disfrazado o al descubierto, en el mercado o en una taberna, pero nunca en nuestra casa. Mis hermanas pertenecían también al mundo claro. Estaban, así me parecía a mí, más cerca de nuestros padres, eran mejores, más modosas y con menos defectos que yo. Tenían imperfecciones y faltas, pero a mí me parecía que no eran defectos profundos, no les pasaba como a mí, que estaba más cerca del mundo oscuro y sentía, agobiante y doloroso, el contacto con el mal. A las hermanas había que respetarlas y cuidarlas como a los padres, y cuando se había reñido con ellas se consideraba uno, ante la propia conciencia, malo, culpable y obligado a pedir perdón. Porque en las hermanas se ofendía a los padres, a la bondad y a la autoridad. Había misterios que yo podía compartir mejor con el más golfo de la calle que con mis hermanas. En días buenos, cuando todo era radiante y la conciencia estaba tranquila, era delicioso jugar con las hermanas, ser bueno y modoso con ellas y verse a sí mismo con un aura bondadosa y noble. Así debía sentirse uno siendo ángel. Era la suma perfección que conocíamos, y creíamos que debía ser dulce y maravilloso ser ángel, rodeado de melodías suaves y aromas deliciosos como la Navidad y la felicidad. Y que pocas veces seguíamos aquellos momentos y aquellos días. En los juegos, juegos buenos, inofensivos, permitidos, yo era de una violencia apasionada, que acababa por hartar a mis hermanas y nos llevaba a la riña y al desastre, y cuando me dominaba la ira, me convertía en un ser terrible que hacía y decía cosas cuya maldad sentía profunda y ardientemente mientras las hacía y decía. Luego venían las horas espantosas y negras del arrepentimiento y la contrición, el momento doloroso de pedir perdón hasta que surgía un rayo de luz, una felicidad tranquila y agradecida, sin disensión, que duraba horas o instantes. Yo iba al Instituto de Letras. El hijo del alcalde y el del guardabosques mayor eran compañeros míos de clase y a veces venían a mi casa, eran chicos salvajes pero que pertenecían al mundo bueno y permitido. A pesar de ello, mantenía amistad estrecha con chicos vecinos, alumnos de la escuela de primera enseñanza a quienes generalmente despreciábamos. Con uno de ellos he de empezar mi relato. Una tarde en que no teníamos clase, andaba yo por los 10 años, vagaba con dos chicos de esta vecindad cuando se nos unió un chico mayor, más fuerte y brutal que nosotros, de unos 13 años, alumno de la escuela e hijo de un sastre. Su padre era un bebedor crónico y toda la familia tenía mala fama. Yo conocía bien a Franz Kroumar, le tenía miedo y no me gustó que se uniera a nosotros. Tenía ya modales de hombre e imitaba los andares y la manera de hablar de los jóvenes obreros de las fábricas. Bajo su mando descendimos a la orilla del río, junto al puente, y nos ocultamos a los ojos del mundo bajo el primer arco. La estrecha orilla entre la pared arqueada del puente y el agua, que fluía lentamente, estaba cubierta de escombros, cacharros rotos y trastos, ovillos enredados de alambre oxidado y otras basuras. Allí se encontraban de vez en cuando cosas aprovechables. Bajo la dirección de Franz Kroumar nos pusimos a registrar el terreno para traerle lo que encontrábamos. Franz Kroumar se lo guardaba o lo tiraba al agua. Nos llamaba la atención sobre objetos de plomo o zinc, y luego se lo guardaba todo, hasta un viejo peine de concha. Yo me sentía muy cohibido en su compañía, y no porque supiera que mi padre me prohibiría tratarme con él si se enteraba, sino por miedo a Franz mismo. Sin embargo, estaba contento de que me aceptara y me tratara como a los demás. Franz daba las órdenes y nosotros obedecíamos como si aquello fuera una vieja costumbre, aunque en verdad era la primera vez que estaba con él. Por fin nos sentamos en el suelo. Franz escupía al agua, haciéndose el hombre, escupía por el colmillo y daba siempre en el blanco. Se inició una conversación y los chicos empezaron a fanfarronear de sus hazañas escolares y sus travesuras. Yo me callaba, pero temía llamar la atención con mi silencio y despertar la ira de Kroumar.
Desde un principio mis dos compañeros se habían apartado de mí y unido a él. Yo era un extraño entre ellos y sentía que mis vestidos y mi manera de comportarme les provocaban. Era imposible que Franz me aceptara a mí, niño bien y alumno del instituto. Los otros dos chicos, yo me daba cuenta, renegarían de mí en el momento decisivo y me dejarían en la estacada. Por fin, de puro miedo que tenía, empecé también a contar. Me inventé una historia de ladrones y me adjudiqué el papel de héroe principal. Les conté que en un huerto cerca del molino había robado por la noche, con la ayuda de un amigo, un saco de manzanas, pero no de manzanas corrientes sino de reinetas y verdes doncellas de las más finas. Huyendo de los peligros del momento me refugié en aquella historia, ya que inventar y narrar me resultaba fácil. Tiré de todos los registros con tal de no terminar enseguida y quizás enredarme en cosas peores. Uno de nosotros, seguí contando, tenía que hacer de guardia mientras el otro, subido en el árbol, tiraba las manzanas. El saco pesaba tanto que al final tuvimos que abrirlo y dejar allí la mitad del contenido, pero al cabo de media hora volvimos por el resto. Al terminar mi relato esperé algún aplauso, al fin y al cabo, había entrado en calor dejándome arrastrar por la fantasía. Sin embargo, los dos chicos más pequeños se quedaron callados, a la expectativa, y Franz Kroumer, observándome con ojos escrutadores, me preguntó en tono amenazador. ¿Eso es verdad? Sí, contesté. ¿De veras? Sí, de veras, aseguré, mientras el miedo me ahogaba. ¿Lo puedes jurar? Me asusté mucho, pero dije enseguida que sí. Entonces lo juro por Dios y mi salvación eterna. Yo repetí. Por Dios y mi salvación eterna. Bien, dijo, y se apartó de mí. Yo pensé que con esto me dejaría en paz, y me alegré cuando se levantó, poco después, y propuso regresar. Al llegar al puente dije tímidamente que tenía que irme a casa. No correrá tanta prisa, rió Franz, llevamos el mismo camino. Franz seguía caminando lentamente y yo no me atreví a escaparme, porque en verdad íbamos hacia mi casa. Cuando llegamos y vi la puerta con su grueso picaporte dorado, la luz del sol sobre las ventanas y las cortinas del cuarto de mi madre, respiré aliviado. La vuelta a casa. Venturoso regreso a casa, a la luz, a la paz. Abrí rápidamente la puerta, dispuesto a cerrarla detrás de mí, pero Franz Kroumer se interpuso y entró conmigo. En el zaguán fresco y oscuro, que recibía solo un poco de luz del patio, se acercó a mí y, cogiéndome del brazo, dijo. Oye, no tengas tanta prisa. Le miré asustado. Su mano atenazaba mi brazo con una fuerza de hierro. Me pregunté qué se propondría y si quizá me quería pegar. Si yo gritara ahora, pensé, si gritara fuerte, bajaría alguien tan deprisa como para salvarme. Pero no lo hice. ¿Qué pasa? Pregunté. ¿Qué quieres? Nada especial. Quería preguntarte algo. Los otros no necesitan enterarse. Ah, bueno. ¿Qué quieres que te diga? Tengo que subir. Tú sabes a quién pertenece el huerto junto al molino, ¿verdad? Dijo. Franz muy bajo. No lo sé. Creo que al molinero. Franz me había rodeado con el brazo y me atrajo así de tal manera que tenía que mirarle a la cara muy de cerca. Sus ojos tenían un brillo maligno, sonreía torvamente y su rostro irradiaba crueldad y poder. Oye, pequeño, te diré de quién es el huerto. Hace tiempo que sé lo del robo de las manzanas y que el propietario ha prometido 2 marcos al que le diga quién robó la fruta. ¡Santo Dios! Exclamé. Pero no irás a decírselo. Me di cuenta de que no serviría de nada apelar a su sentido del honor. Pertenecía al otro mundo, para él la traición no era un crimen. Lo sabía perfectamente. En estas cosas la gente del otro mundo no era como nosotros. No decir nada. Río Kroumer. Amigo, ¿crees que falsifico monedas y que puedo fabricar 2 marcos cuando quiera? Soy bastante pobre, no tengo un padre rico como tú, y si puedo ganarme 2 marcos aprovecho la ocasión. Quizá me dé aún más. Me soltó de pronto. Nuestro zaguán no olía ya a paz y a seguridad. El mundo se desmoronó a mi alrededor. Me denunciaría, yo era un delincuente.
Se lo dirían a mi padre y quizá vendría hasta la policía a casa. Me amenazaban todos los horrores del caos, todo lo feo y todo lo peligroso se alzaba contra mí. Que en realidad yo no hubiera robado, carecía de importancia. Y además había jurado. Dios mío. Dios mío. Me brotaron las lágrimas. Se me ocurrió que podría pagarle mi rescate y busqué desesperadamente en mis bolsillos. Ni una manzana, ni una navaja, no tenía nada. Entonces me acordé de mi reloj, un viejo reloj de plata que no funcionaba y que yo llevaba por llevar. Había pertenecido a nuestra abuela. Lo saqué rápidamente. Crowmar, dije, escucha, no me denuncies, no estaría bien. Toma, te regalo mi reloj, no tengo otra cosa. Te lo puedes quedar. Es de plata, y la maquinaria es buena, tiene solo un pequeño fallo, pero se puede arreglar. Crowmar sonrió y tomó el reloj con su manaza. Miré aquella mano y me di cuenta de lo brutal y hostil que me era, de cómo amenazaba mi vida y mi paz. Es de plata, dije tímidamente. Me importa 3 pitos tu plata y tu reloj, dijo con profundo desprecio. Arréglalo tú. Pero, Franz. Grité, temblando y temiendo que se fuera. Espera, toma el reloj. Es de plata, de verdad, y no tengo otra cosa. Me miró fría y despectivamente. Bueno, ya sabes dónde voy a ir. O también se lo puedo decir a la policía. Conozco bien al sargento. Se volvió para salir y yo le retuve por la manga. Aquello no podía suceder. Hubiera preferido antes morir que tener que soportar todo lo que pasaría si él se iba. Franz, imploré ronco de excitación, no hagas tonterías. Es solo una broma, ¿no? Sí, una broma, pero puede salirte muy cara. Dime lo que tengo que hacer, Franz. Haré lo que sea. Me miró de arriba abajo guiñando los ojos y volvió a reírse. No seas tonto. Dijo con falsa amabilidad. Tú sabes tan bien como yo de qué se trata. Puedo ganarme 2 marcos, y yo no soy un rico como tú para tirarlos. Tú lo sabes. Eres rico, tienes hasta un reloj. No necesitas más que darme esos 2 marcos, y todo irá sobre ruedas. Ahora comprendí la lógica. Pero 2 marcos. Para mí era tanto y tan imposible como 10, 100 o 1000 marcos. Yo no disponía de dinero. Tenía una hucha, que estaba en el cuarto de mi madre, en la que había algunas monedas, de las visitas de los tíos y de otras ocasiones parecidas. Aparte de esto, no tenía nada. Por entonces no me daban aún dinero para mis gastos. No tengo nada, dije tristemente. No tengo dinero. Pero te daré todo lo que tengo: un libro de indios, y soldados, y una brújula. Ahora te los bajo. Crowmar solo torció su boca agresiva y peligrosa y escupió en el suelo. No digas estupideces, dijo en tono imperativo. Puedes guardarte todas tus porquerías. Una brújula. Mira, no hagas que me enfade y dame el dinero. Pero si no tengo. No me dan nada. No tengo la culpa. Bueno, tú tráeme mañana los 2 marcos. Te espero después del colegio en el mercado. Asunto terminado. Si no me traes el dinero, prepárate. ¿Pero de dónde voy a sacarlo? Por Dios, si no lo tengo. En tu casa hay dinero de sobra. Arréglatelas como puedas, así que mañana después del colegio. Y te aseguro que si no me lo traes. Me lanzó una mirada terrible, escupió otra vez y desapareció como una sombra. No podía subir a casa. Mi vida estaba destrozada. Pensé escaparme para no volver más o tirarme al río, pero no eran ideas claras. Me senté a oscuras en el último peldaño de la escalera, me hice un ovillo y me entregué a mi desgracia. Allí me encontró llorando Lina, cuando bajó a coger leña con una cesta. Le pedí que no dijera nada y subí. En el perchero, junto a la puerta de cristal, colgaban el sombrero de mi padre y la sombrilla de mi madre. El hogar y la ternura me salían al encuentro en aquellos objetos, y mi corazón les saludó agradecido y suplicante, como el hijo pródigo a las viejas estancias de la casa paterna. Pero todo aquello ya no me pertenecía, era el mundo claro de los padres y yo me había hundido profunda y culpablemente en el torrente desconocido.
Me había enredado en la aventura y el pecado, me amenazaba el enemigo, y me esperaban peligros, miedo y vergüenza. El sombrero y la sombrilla, el viejo suelo de ladrillo, el gran cuadro sobre el armario del pasillo, y desde el cuarto de estar la voz de mis hermanas mayores, todo aquello me resultaba más querido, más delicado y valioso que nunca, pero ya no era un consuelo y un bien seguro, sino un vivo reproche. Esto ya no era mío, yo no podía participar más de su alegría y tranquilidad. Llevaba en las botas barro que no podía limpiar en el felpudo, y traía conmigo sombras de las que el mundo del hogar nada sabía. Cuántos secretos y temores había yo tenido, habían sido un juego y una broma comparado con lo que traía hoy a estas habitaciones. El destino me perseguía, hacia mí se tendían unas manos de las que mi madre no podía protegerme y de las que nada debía saber. Que mi delito fuera hurto o mentira, no había jurado por Dios y mi salvación. Importaba poco. Mi pecado no era esto o aquello, mi pecado era haber dado la mano al diablo. Porque había ido con ellos. Porque había obedecido a Croumar en vez de a mi padre. Porque había inventado la historia del robo. Porque me había vanagloriado de un delito como si se tratara de una hazaña. Ahora el diablo me tenía agarrado por la mano, ahora el enemigo me perseguía. Por un momento no sentí miedo por el día siguiente sino la terrible certidumbre de que mi camino iba cuesta abajo, hacia las tinieblas. Sentía claramente que a mi delito seguirían forzosamente otros, que mi presencia ante mis hermanas, mi saludo y mis besos a mis padres eran mentira porque yo llevaba en mí un destino y un secreto que escondía ante ellos. Durante un instante tuve un destello de confianza y esperanza al ver el sombrero de mi padre. Podía decirle todo y aceptar su sentencia y su castigo, podía hacerle mi confidente y mi salvador. Esto solo significaría una penitencia, como lo había hecho muchas veces, una hora difícil y amarga, un pedir perdón arrepentido y contrito. Qué dulce me parecía aquello. Cómo deseaba hacerlo. Pero era imposible. Sabía que no lo haría. Sabía que ahora guardaba un secreto, una culpa que tenía que llevar yo solo. Quizá me encontraba ahora en un momento crucial, quizás iba a pertenecer desde ahora al mundo de los malos, a compartir secretos con los malvados, a depender de ellos, a obedecerles y a convertirme en uno de ellos. Había jugado a ser hombre y héroe y ahora tenía que soportar las consecuencias. Me gustó que, al entrar, mi padre se fijara en mis zapatos mojados. Aquello distraería su atención, así no se daría cuenta de lo peor y yo podía cargar con una reprimenda que en secreto trasladaba a la otra culpa. Al mismo tiempo surgió en mí un extraño y nuevo sentimiento lleno de espinas. Me sentía superior a mi padre. Sentí durante un momento cierto desprecio por su ignorancia, su reprensión por las botas mojadas me parecía mezquina. Si tú supieras, pensaba yo como un criminal al que interrogan por un panecillo robado, mientras él tiene asesinatos sobre su conciencia. Era un sentimiento feo y repulsivo pero muy fuerte y con un profundo encanto y que me encadenaba con fuerza a mi secreto y a mi culpa. Quizá, pensaba yo, Croumar ha ido ya a la policía y me ha denunciado, los nubarrones empiezan a amontonarse sobre mi cabeza y aquí me tratan como a un chiquillo. De toda esta vivencia, de cuanto va relatado hasta aquí, constituyó este momento lo más importante y perdurable. Fue el primer resquebrajamiento de la divinidad del Padre, el primer golpe a los pilares sobre los que había descansado mi niñez y que todo hombre tiene que destruir para poder ser él mismo. Estos acontecimientos, que nadie ve, forman la línea interior y esencial de nuestro destino. El desgarrón cicatriza y se olvida, pero en el interior del ser continúa existiendo y sangrando. A mí mismo me dio enseguida miedo del nuevo sentimiento, y me hubiera tirado al suelo para besar a mi padre los pies y pedirle perdón. Pero no se puede pedir perdón por algo esencial, y eso lo siente y sabe un niño tan profundamente como un sabio. Tenía necesidad de pensar sobre este asunto y trazar caminos para el día siguiente, pero no pude hacerlo. Me pasé toda la tarde intentando acostumbrarme al ambiente transformado que reinaba en nuestro cuarto de estar. El reloj y la mesa, la Biblia y el espejo, la librería y los cuadros se despedían de mí, con el corazón helado, me veía obligado a contemplar cómo mi mundo y mi vida feliz y buena se transformaban en pasado y se desligaban de mí. Me veía sujeto por nuevas y absorbentes raíces al mundo extraño y tenebroso. Descubrí el gusto de la muerte,
y la muerte sabe amarga porque es nacimiento, porque es miedo e incertidumbre ante una aterradora renovación. Por fin, llegó la hora de acostarme. Pero antes, como último purgatorio, tuve que aguantar las oraciones de la noche, en las que se cantó una de mis oraciones preferidas. Yo no canté, cada tono era como hiel y veneno para mí. Tampoco recé con ellos, y cuando mi padre pronunció la acción de gracias y terminó con las palabras, tu espíritu esté con nosotros, un impulso me apartó de su comunidad. La gracia de Dios estaba con todos ellos pero no conmigo. Me fui a mi cuarto aterido y profundamente cansado. En la cama, después de un rato, cuando el calor y la seguridad me envolvían cariñosamente, mi corazón volvió otra vez a la angustia, revoloteando temeroso en torno a lo que había pasado. Mi madre acababa de darme las buenas noches, como siempre, sus pasos aún resonaban en la habitación y el resplandor de su vela aún refulgía en la puerta entreabierta. Ahora, pensé, ahora vendrá otra vez. Se ha dado cuenta de todo. Me dará un beso, me preguntará con bondad y comprensión y entonces podré llorar. Se me derretirá el hielo que tengo en la garganta, la abrazaré y se lo diré todo. Entonces, todo volverá a la normalidad. Será la salvación. Cuando la rendija de la puerta volvió a quedar a oscuras, estuve un rato escuchando, convencido de que tenía que suceder así por fuerza. Luego volví a mis penas y me enfrenté con mi enemigo. Le veía claramente. Tenía guiñado un ojo, su boca reía brutalmente y, mientras yo le miraba, seguro de que no podía escapar, él crecía y se hacía cada vez más horrible y sus ojos malvados lanzaban destellos diabólicos. Estuvo junto a mí hasta que me dormí, y entonces no soñé con él ni con las cosas de aquel día sino que mis padres, mis hermanas y yo íbamos en una barca y nos rodeaba la paz y la luz de un día de vacaciones. En medio de la noche me desperté, con el sabor de la felicidad aún en la boca, todavía veía brillar los trajes blancos de mis hermanas bajo el sol. Pero me precipité desde aquel paraíso a la realidad y de nuevo me encontré, cara a cara, con el enemigo de los ojos malvados. Por la mañana, cuando mi madre entró presurosa diciendo que era tarde y preguntándome por qué estaba aún en la cama, tenía yo muy mala cara. Al preguntarme si me pasaba algo, vomité. Parecía que con aquello ganaba algo. Me gustaba estar un poco enfermo y pasarme una mañana entera en la cama, tomando manzanilla y escuchando cómo mi madre arreglaba el cuarto de al lado y Lina recibía al carnicero en el pasillo. Una mañana sin colegio era algo maravilloso y legendario. El sol jugueteaba en la habitación, pero no era el mismo sol contra el que se bajaban las cortinas verdes en el colegio. Sin embargo, todo aquello no tenía hoy el sabor de otras veces y me sonaba a falso. Ojalá me hubiera muerto. Pero solo me sentía un poco mal, como muchas veces me había sentido, y con eso no se arreglaba nada. Sí, me salvaba del colegio, pero no me salvaba de Croumar, que me esperaría a las 11 en el mercado. El cariño de mi madre no me consolaba, me molestaba y me dolía. Me hice el dormido y me puse a pensar. No había salida, a las 11 tenía que estar en el mercado. A las 10 me levanté y dije que estaba mejor. Me contestaron, como siempre en estos casos, que me volviera a la cama y que si no tendría que ir al colegio por la tarde. Dije que iría de buena gana al colegio. Ya tenía trazado un plan. Sin dinero no podía presentarme a Croumar. Tenía que hacerme con la hucha, que al fin y al cabo me pertenecía. No contenía dinero suficiente, eso ya lo sabía, pero algo era, y un presentimiento me decía que mejor era eso que nada y que así Croumar se apaciguaría. Tuve una sensación malísima al entrar en calcetines en el cuarto de mi madre para sacar la hucha de su escritorio. Pero no era una sensación tan insoportable como la de ayer. Los latidos del corazón casi me ahogaban, y no me fue mejor cuando descubrí en el zaguán que la hucha estaba cerrada. Era fácil abrirla, solo había que romper una fina rejilla de hojalata, pero me dolió hacerlo porque con ese acto había cometido realmente un robo. Hasta ahora solo había goloseado terrones de azúcar y fruta. Esto, sin embargo, era robar, aunque fuera mi dinero. Me di cuenta de que había dado un paso más hacia Croumar y su mundo, de que iba poco a poco cuesta abajo, pero me obstiné en ello. Al diablo todo. Ahora no podía volverme atrás. Conté el dinero con miedo. En la hucha hacía mucho ruido,
pero ahora en la mano era una miseria, 65 céntimos. Escondí la hucha bajo la escalera y con el dinero en la mano salí de la casa, con una sensación totalmente nueva. Arriba alguien me llamaba, o eso me pareció, eché a andar deprisa. Aún tenía mucho tiempo por delante y fui dando rodeos por las callejas de una ciudad transformada, bajo nubes nunca vistas, ante edificios que me observaban y entre personas que sospechaban de mí. En el camino me acordé de que un compañero mío había encontrado un día un taler en el mercado de ganado. De buena gana hubiera rezado para que Dios hiciera un milagro y me permitiera un descubrimiento así. Pero yo no tenía derecho a rezar. Además, eso no hubiera arreglado la hucha rota. Franz Kroumar me vio venir de lejos, pero se acercó lentamente y como si no me viera. Cuando llegó a mí me hizo un gesto para que le siguiera, bajó por la Strogase, cruzó el puente y siguió caminando hasta que se detuvo cerca de un edificio en construcción, ya en las afueras. Nadie estaba trabajando en la obra, los muros se levantaban desnudos, sin ventanas ni puertas. Kroumar echó un vistazo a su alrededor y entró por una puerta. Yo le seguí. Se paró detrás de un muro, me llamó y tendió la mano. ¿Qué, lo traes? Preguntó fríamente. Saqué el puño del bolsillo y dejé caer mi dinero en la palma de su mano. Antes de que hubiera caído la última moneda, ya lo había contado. Son 65 céntimos, dijo, y me miró. Sí, contesté tímidamente. Es todo lo que tengo, no es bastante, ya lo sé. Pero es todo. No tengo más. Te creía más listo, me replicó casi con bondad. Entre hombres de honor tiene que haber orden. No quiero aceptar nada de ti que no sea justo, tú lo sabes. Toma tus perras. El otro, ya sabes quién, no intentará regatear conmigo. Ese paga. Pero no tengo más. Son todos mis ahorros. Eso es cosa tuya. Pero vamos, no quiero hacerte daño. Me debes aún 1,35 céntimos. ¿Cuándo me los vas a dar? Los tendrás, Kroumar. Seguro. Aún no sé cuándo, pero quizá tenga pronto dinero, mañana o pasado. Comprenderás que no puedo decírselo a mi padre. A mí eso no me importa. Pero ya sabes que no quiero hacerte daño. Yo podía tener ese dinero antes del mediodía, y ya sabes que soy pobre. Tú tienes trajes bonitos y te dan mejor comida que a mí. Pero no voy a decir nada. Esperaré un poco. Pasado mañana te llamaré por la tarde, y me lo traes. Conoces bien mi silbido. Me silbó una señal que ya había oído muchas veces. Sí, dije, ya sé. Se marchó como si yo no tuviera nada que ver con él. Aquello había sido un negocio y nada más. Hoy todavía me asustaría el silbido de Kroumar si lo oyera inesperadamente. Desde aquel día lo tuve que escuchar muchas veces, me daba la impresión de oírlo constantemente, sin cesar. No había lugar, juego, trabajo o pensamiento a donde no llegara ese silbido que me esclavizaba y que era mi destino. A menudo bajaba yo en las tardes suaves y multicolores de otoño a nuestro pequeño jardín, que tanto me gustaba, y un extraño impulso me llevaba a los juegos infantiles de épocas pasadas, jugaba a ser un niño más pequeño de lo que yo era y que aún era bueno, libre, inocente y protegido. En medio de los juegos sonaba desde cualquier parte el silbido de Kroumar, siempre esperado pero siempre terriblemente inquietante e inoportuno, rompiendo la paz, destruyendo mis pensamientos. Entonces tenía que salir y seguir a mi verdugo a sitios apartados y feos, justificarme ante él y escuchar sus amenazadoras peticiones de dinero. Todo esto duraría unas semanas, pero a mí me pareció que fueron años, una eternidad. Raras veces conseguía dinero, de vez en cuando, alguna perra que robaba en la cocina, cuando Lina dejaba allí la bolsa de la compra. Kroumar siempre me reñía y me hundía en su desprecio, diciendo que yo quería engañarle y estafarle, que era yo quien le robaba lo suyo y le hacía desgraciado. Nunca, en toda mi vida, he sentido la desdicha tan cerca del corazón, nunca he sentido mayor desesperanza ni mayor dependencia. Había llenado la hucha de fichas de jugar y la había vuelto a dejar en su sitio. Nadie preguntó por ella. Pero también aquello podía venírseme encima cualquier día. Más que al silbido brutal de Kroumar temía yo a mi madre cuando se acercaba a mí suavemente,
¿vendría acaso a preguntarme por la hucha? Como muchas veces me presentaba ante mi verdugo sin dinero, este empezó a atormentarme y a utilizarme de otra manera. Me hacía trabajar para él. Me obligaba a hacer en su lugar los recados que le encargaba su padre, o me mandaba a hacer algo difícil como saltar 10 minutos a la pata coja o colgar a un transeúnte un monigote en la espalda. Estos suplicios se prolongaban muchas noches en los sueños y yo me despertaba empapado de sudor. Durante un tiempo caí enfermo. Durante el día vomitaba a menudo y tenía frío, por la noche, sin embargo, tenía fiebre y sudores. Mi madre se daba cuenta de que algo no iba bien y me demostraba un cariño tan grande que me martirizaba, ya que no podía corresponderle con franqueza. Una vez mi madre me trajo un trocito de chocolate a la cama. Aquello era un recuerdo de años pasados, cuando solía recibir estas pequeñas sorpresas si había sido bueno. Me dolió tanto el recuerdo que solo pude mover la cabeza. Ella me preguntó qué me pasaba y me acarició el pelo. Solo pude responder, nada, nada. No quiero que me des nada. Dejó el chocolate en la mesilla y salió de la habitación. Cuando al día siguiente me quiso interrogar sobre lo sucedido, hice como si no me acordara de ello. Un día trajo al médico, que me hizo un reconocimiento y me recetó abluciones frías por la mañana. Mi estado durante aquel tiempo era una especie de desquiciamiento. En medio de la paz ordenada de nuestra casa yo vivía atemorizado y torturado como un fantasma, no participaba en la vida de los demás y raras veces me olvidaba de mí mismo. Con mi padre, que muchas veces me interrogaba irritado, me mostraba frío y hermético. Capítulo 2, Caín. La salvación de mis penalidades vino de una manera totalmente inesperada y fue acompañada al mismo tiempo de algo nuevo que ha estado actuando hasta hoy en mi vida. En nuestro colegio había ingresado hacía poco un nuevo alumno. Era hijo de una viuda rica, que había venido a vivir a nuestra ciudad, y llevaba un brazalete negro en la manga. Iba a una clase superior a la mía y tenía unos años más, pero a mí como a todos, me llamó enseguida la atención. Este alumno tan sorprendente parecía mucho mayor de lo que en realidad era. A nadie le daba la impresión de que fuera un chico. Entre nosotros se movía extraño y maduro, como un hombre, como un señor más bien. No era popular, no participaba en los juegos y menos en las peleas, únicamente su tono seguro y decidido frente a los profesores nos gustaba. Se llamaba Max Demian. Un día, como solía ocurrir en nuestro colegio, instalaron a otra clase en nuestra espaciosa aula, por no sé qué motivos. Esta clase era la de Demian. Nosotros, los pequeños, teníamos historia sagrada, y los mayores debían hacer una redacción. Mientras nos explicaban la historia de Caín y Abel, yo miraba de reojo la cara de Demian, que me fascinaba de manera extraña, y observaba aquel rostro seguro, inteligente y claro inclinado sobre su trabajo con atención y carácter. No parecía en absoluto un alumno haciendo sus deberes, sino un investigador dedicado a sus propios problemas. En el fondo no me resultaba simpático, al contrario, sentía algo contra él, me resultaba superior y frío, demasiado seguro de sí mismo. Sus ojos tenían la expresión de los adultos, que nunca gusta a los niños, un poco triste y con destellos de ironía. Pero yo me sentía obligado a mirarle constantemente, me gustara o no. Sin embargo, cuando él me dirigía la mirada, yo apartaba los ojos asustado. Si hoy recuerdo el aspecto que tenía Demian entonces, puedo decir que era diferente de todos los demás en cualquier sentido y que tenía una personalidad muy definida, por eso mismo llamaba la atención, aunque él hacía todo lo posible por pasar inadvertido, comportándose como un príncipe disfrazado que se encuentra entre campesinos y se esfuerza en parecer uno de ellos. Al terminar las clases, salió detrás de mí. Cuando los demás se dispersaron, me alcanzó y saludó. También este saludo resultaba muy adulto y cortés, aunque imitara nuestro tono de colegiales. «¿Vamos un rato juntos?», me preguntó con amabilidad. Me sentí muy halagado y dije que sí. Entonces le expliqué dónde vivía. «Ah. Allí», dijo sonriendo. «Conozco esa casa. Sobre vuestra puerta hay una cosa muy curiosa que me ha interesado desde que la vi. No supe al principio a lo que se refería y me asombró que conociera mi casa mejor que yo. Debía referirse al escudo que campeaba sobre el portón,
Con el paso del tiempo se había desgastado y había sido pintado varias veces, creo que no tenía nada que ver con nosotros y nuestra familia. No sé lo que es, dije tímidamente. Me parece que es un pájaro o algo parecido. Debe de ser muy antiguo. Dicen que la casa perteneció antiguamente a un convento. Puede ser, asintió él. Obsérvalo bien, esas cosas suelen ser muy interesantes. Creo que el pájaro es un gavilán. Seguimos adelante, yo muy aturdido. De pronto, Demian se rió, como si se le hubiera ocurrido algo muy divertido. Hoy he asistido a vuestra clase, dijo. Sobre la historia de Caín, el que llevaba un estigma en la frente, ¿no? ¿Te gusta? No, pocas veces me gustaba lo que tenía que estudiar. Sin embargo, no me atrevía a decirlo, porque era como si estuviera hablando con una persona mayor. Contesté que la historia me gustaba. Demian me dio unas palmaditas en el hombro. No necesitas fingir, amigo. Pero esa historia es verdaderamente muy rara, mucho más que la mayoría de las que se tratan en clase. El profesor no ha dicho mucho, solo lo habitual sobre Dios y el pecado, y todo eso. Pero yo creo. Se interrumpió sonriendo y me preguntó. Oye, pero esto te interesa. Pues yo creo, continuó, que la historia de Caín se puede interpretar de manera muy distinta. La mayoría de las cosas que nos enseñan son seguramente verdaderas, pero se pueden ver desde otro punto de vista que el de los profesores y generalmente se entienden entonces mucho mejor. Por ejemplo, no se puede estar satisfecho con la explicación que se nos da de Caín y la señal que lleva en su frente. ¿No te parece? Que uno mate a su hermano en una pelea, puede pasar, que luego le dé miedo y se arrepienta, también es posible, pero que precisamente por su cobardía le recompensen con una distinción que le proteja y que inspire miedo, eso me parece muy raro. Sí, es verdad, dije interesado. El asunto empezaba a intrigarme. Pero ¿cómo vas a interpretar si no la historia? Me dio una palmada en el hombro. Muy sencillo. El estigma fue lo que existió en un principio y en él se basó la historia. Hubo un hombre con algo en el rostro que daba miedo a los demás. No se atrevían a tocarle, él y sus hijos les impresionaban. Quizás, o seguramente, no se trataba de una auténtica señal sobre la frente, de algo como un sello de correos, la vida no suele ser tan tosca. Probablemente fuera algo apenas perceptible, inquietante, un poco más de inteligencia y audacia en la mirada. Aquel hombre tenía poder, aquel hombre inspiraba temor. Llevaba una señal. Esto podía explicarse como se quisiera, y siempre se prefiere lo que resulta cómodo y da razón. Se temía a los hijos de Caín, que llevaban una señal. Esta no se explicaba como lo que era, es decir, como una distinción, sino como todo lo contrario. La gente dijo que aquellos tipos con la señal eran siniestros, y la verdad, lo eran. Los hombres con valor y carácter siempre les han resultado siniestros a la gente. Que anduviera suelta una raza de hombres audaces e inquietantes resultaba incomodísimo, y les pusieron un sobrenombre y se inventaron una leyenda para vengarse de ellos y justificar un poco todo el miedo que les tenían. ¿Comprendes? Sí, eso quiere decir que Caín no fue malo. Entonces, toda la historia de la Biblia es mentira. Sí y no. Estas viejas historias son siempre verdad, pero no siempre han sido recogidas y explicadas como debiera ser. Yo pienso que Caín era un gran tipo y que le echaron toda esa historia encima solo porque le tenían miedo. La historia era simplemente un bulo que la gente contaba, era verdad solo lo referente al estigma que Caín y sus hijos llevaban y que les hacían diferentes a la demás gente. Yo estaba asombrado. ¿Y crees que lo del asesinato no fue tampoco verdad? Pregunté. Emocionado. Oh, sí. Seguramente es verdad. El más fuerte mató a uno más débil. Que fuera su hermano, eso ya se puede dudar. Además, no importa, a fin de cuentas, todos los hombres son hermanos. Así que un fuerte mató a un débil. Quizá fue un acto heroico, quizá no lo fue. En todo caso, los débiles tuvieron miedo y empezaron a lamentarse mucho. Y cuando les preguntaban, ¿por qué no le matáis?, ellos no contestaban, porque somos unos cobardes, sino que decían, no se puede.
Tiene una señal. Dios le ha marcado. Así nació la mentira. Bueno, no te entretengo más. Adiós. Dobló por la Altgas y me dejó solo, sorprendido como jamás en toda mi vida. Nada más desaparecer, todo lo que me había dicho me pareció increíble. Caín un hombre noble y Abel un cobarde. La señal que llevaba Caín en la frente era una distinción. Era absurdo, blasfemo e infame. ¿Y Dios, dónde se quedaba? No había aceptado el sacrificio de Abel. No quería a Abel. ¡Qué tontería! Y empecé a pensar que Demian me había tomado el pelo y quería ponerme en ridículo. ¡Qué chico más inteligente y qué bien que hablaba! Pero no, no podía ser. De todos modos, nunca había recapacitado tanto sobre una historia, fuera o no de la Biblia. Y hacía tiempo que no olvidaba tan por completo a Franz Kroumer, durante horas, una tarde entera. En casa leí la historia otra vez, tal como estaba en la Biblia. Era breve y clara. Resultaba una insensatez buscarle una interpretación especial y misteriosa. Así cualquier asesino podría declararse elegido de Dios. No, era absurdo. Lo fascinante era la manera tan ligera y graciosa con que Demian sabía decir las cosas, como si todo fuera tan natural. Y además, con qué mirada. Sin embargo, algo había en mí mismo que no estaba en orden sino en franco desorden. Yo había vivido en un mundo claro y limpio, había sido una especie de Abel, y ahora me encontraba metido en el otro mundo. Había caído tan bajo y, sin embargo, no tenía en el fondo tanta culpa. ¿Qué había sucedido? En ese momento me vino un recuerdo que casi me cortó la respiración. En aquella tarde aciaga, que dio comienzo a mi actual desgracia, había ocurrido aquello mismo con mi padre. Durante un momento fue como si le hubiera desenmascarado y despreciado a él, a su mundo y a su sabiduría. Sí, en aquel momento yo, que era Caín y llevaba una marca en la frente, pensé que esa marca no era una vergüenza sino una distinción y que yo era superior a mi padre, superior a los buenos y piadosos precisamente por mi maldad y mi desgracia. Entonces no comprendí estas cosas con mente clara, pero las intuí en una llamarada de sentimientos, de extrañas emociones, que me dolían pero me llenaban de orgullo. ¿De qué manera tan extraña había hablado Demian de los valientes y de los cobardes? ¿Cómo había interpretado la señal en la frente de Caín? ¿Y cómo habían brillado sus ojos, sus extraños ojos de hombre? Se me ocurrió que Demian mismo era un Caín. ¿Por qué le defendía si no se sentía semejante a él? ¿Por qué tenía aquel poder en la mirada? ¿Por qué hablaba tan despectivamente de los otros, los cobardes, que son en verdad los piadosos, los elegidos de Dios? Con estos pensamientos no acababa de llegar a ninguna conclusión. Una piedra había caído en el pozo era mi alma joven. Durante mucho tiempo esta historia de Caín, con el homicidio y la señal, fue el punto de partida de mis intentos de conocimiento, duda y crítica. Observé que también los otros condiscípulos se preocupaban mucho de Demian. No comenté con nadie nuestra conversación sobre la historia de Caín, pero Demian parecía interesar también a los otros. En todo caso, surgieron muchos rumores sobre él, nuevo. Si aún los pudiera recordar todos, cada uno de esos rumores le caracterizaría, cada uno se podría interpretar. Solo recuerdo que primero se dijo que la madre de Demian era muy rica. Se decía, también, que nunca iba a la iglesia, y tampoco su hijo. Que eran judíos, opinaba uno, pero que también podían ser maometanos. Se contaban verdaderas leyendas sobre la fuerza física de Max Demian. Desde luego, era el más fuerte de su clase, y cuando uno le retó a una pelea y le llamó cobarde porque no quería aceptarla, Demian le humilló horriblemente. Los que presenciaron la escena decían que Demian le había cogido con una mano por la nuca y apretado con tanta fuerza que el otro se puso pálido y abandonó la lucha. Durante días no había podido mover el brazo. Una tarde hasta se dijo que había muerto. De Demian se afirmaban las cosas más insólitas, que eran creídas durante unos días. Todo era muy raro y excitante. Al cabo del tiempo todos se cansaron del tema. Pero enseguida surgieron nuevos cuentos entre los chicos, que afirmaban que Demian tenía relaciones íntimas con chicas y que, lo sabía todo. Mientras tanto, mi asunto con Franz Kroumer seguía su curso fatal.
No llegaba a librarme, porque yo me sentía atado a él aunque me dejara tranquilo unos días. En mis sueños estaba a mi lado como una sombra, y lo que no me hacía en la realidad, se lo permitía mi fantasía en mis sueños, en los que me convertí en su esclavo. Acabé por vivir más en estos sueños que en la realidad, siempre he soñado mucho, y por perder fuerza y vida con estas sombras. Entre otras cosas soñaba a menudo que Croumar me maltrataba, que me escupía y se arrodillaba sobre mí, y, lo que era peor, que con su tremenda influencia me inducía a cometer crímenes terribles. El más espantoso de ellos, del que me desperté como enloquecido, era una tentativa de asesinato contra mi padre. Croumar afilaba un cuchillo. Estábamos escondidos entre los árboles de un paseo esperando a alguien, yo no sabía a quién, pero cuando apareció una persona y Croumar me indicó, apretándome el brazo, que era aquella a quien tenía yo que apuñalar, vi que era mi padre. Entonces me desperté. Con todo esto, pensaba mucho en Caín y Abel pero poco en Demian. Volvió a aparecer, es curioso, también en sueños. Yo volvía a soñar con malos tratos y violencias, pero esta vez, en lugar de Croumar, era Demian el que se arrodillaba sobre mí. Pero, y esto era nuevo y me impresionó profundamente, todo lo que había sufrido bajo Croumar con angustia y repulsión lo sufría a gusto bajo Demian, con un sentimiento mezcla de placer y temor. Este sueño lo tuve 2 veces, después, Croumar volvió a su lugar. Lo que vivía en estos sueños y lo que vivía en la realidad no puedo ya separarlo con exactitud. En todo caso, mi ruin relación con Croumar siguió su curso y no terminó cuando, por fin, le pagué la suma debida a costa de una serie de pequeños hurtos. Ahora Franz conocía esos hurtos, porque siempre me preguntaba de dónde sacaba el dinero, de esta forma me tenía más que nunca en sus manos. A veces me amenazaba con contarle todo a mi padre, y entonces el miedo no era más grande que el profundo pesar de no haberlo hecho yo desde un principio. No obstante, a pesar de lo mal que me sentía, no me arrepentía del todo, al menos, no siempre. A menudo sentía que todo tenía que ser necesariamente así, que sobre mí pesaba un maleficio y que era inútil querer romperlo. Probablemente mis padres sufrían también con esta situación. Yo estaba poseído por un espíritu extraño, ya no cabía en nuestra comunidad, que tan unida había estado y a la que solía añorar desesperadamente como un paraíso perdido. Me trataban, sobre todo mi madre, más como a un enfermo que como a un malvado, pero mi verdadera situación la veía claramente reflejada en el comportamiento de mis 2 hermanas, que era cariñoso, pero que me hacía muy desdichado. La conducta de mis hermanas me hacía ver claramente que yo era una especie de poseído, más digno de compasión que de reproche, pero a fin de cuentas en manos del mal. Sabía que rezaban por mí, de manera diferente que antes, y sabía que era inútil. Sentía ardientemente el deseo de descargarme, la necesidad de una verdadera confesión, y presentía, sin embargo, que no podría explicar o decir todo ni a mi padre ni a mi madre. Sabía que escucharían con cariño, que me tratarían con cuidado y hasta me compadecerían, pero no me comprenderían del todo y aquello se juzgaría como una especie de desliz, siendo como era el propio destino. Ya sé que muchos no creerán que un niño de casi 11 años pueda sentir esto. Para ellos no escribo mi historia, se la cuento a los que conocen mejor al ser humano. El hombre adulto, que ha aprendido a convertir una parte de sus sentimientos en pensamientos, echa de menos estos en el niño y cree que las vivencias tampoco han existido. Pero yo no he sentido nunca en mi vida nada tan profundamente, ni he sufrido nunca tanto como entonces. Un día de lluvia fui citado por mi verdugo en la plaza del castillo, y allí permanecí esperándole, hurgando con los pies en la hojarasca mojada que aún caía de los árboles negros y goteantes. Yo no traía dinero pero había apartado 2 trozos de pastel que llevaba conmigo, para por lo menos poder entregarle algo a Croumar. Ya me había acostumbrado a esperarle así en cualquier esquina, a veces un rato largo, y lo aceptaba como quien acepta lo inevitable. Por fin apareció Croumar. Esta vez se entretuvo poco. Me dio unos cuantos puñetazos en las costillas, se rió, se comió el pastel y me ofreció incluso un cigarrillo húmedo que yo rechacé. Estaba más amable que de costumbre. Oye, dijo al marcharse, que no se me olvide, podrías traerte la próxima vez a tu hermana, a la mayor. ¿Cómo se llama? No comprendía.
Tampoco di contestación. Solo le miré desconcertado. ¿Qué te pasa? No entiendes. Que traigas a tu hermana. Pero Crowmar, eso es imposible. No puedo hacerlo, además, ella no vendría. Estaba seguro de que se trataba otra vez de un pretexto para martirizarme. Así acostumbraba a hacer, me exigía algo imposible, me daba un susto, me humillaba, y luego lentamente se avenía a un compromiso. Entonces yo me tenía que rescatar con dinero y obsequios. Pero esta vez era completamente diferente. Casi no se enfadó ante mis negativas. Bueno, dijo sin darle importancia, ya lo pensarás. Quiero conocer a tu hermana, ya nos las arreglaremos. Te la traes de paseo y yo me hago el encontradizo. Mañana te llamaré y hablaremos sobre ello. Cuando se marchó, empecé a darme cuenta de lo que significaba su plan. Yo era aún un niño, pero sabía de oídas que los chicos y las chicas, cuando eran un poco mayores, podían hacer entre sí cosas misteriosas, indecentes y prohibidas. Y entonces yo. De pronto, me di cuenta de lo monstruoso que era aquello. Decidí no hacerlo jamás. Pero no me atrevía casi a pensar en lo que sucedería, en cómo se vengaría Crowmar. Comenzaba un nuevo suplicio, aún no era bastante lo ya pasado. Desesperado, crucé la plaza desierta, con las manos en los bolsillos. Nuevos tormentos, nueva esclavitud. De pronto, me llamó una voz fresca y grave. Me asusté y eché a correr. Alguien corría detrás de mí y una mano me sujetó suavemente. Era Max Demian. Me rendí. ¿Eres tú?, dije vacilante. ¡Qué susto! Me miró de una manera que nunca me había parecido tan penetrante, tan adulta y tan sensata como en aquel momento. Hacía mucho que no habíamos hablado. Lo siento, dijo con sus modales correctos y tan peculiares. Pero, oye, no debe uno asustarse así. Sí, pero puede ocurrir. Eso parece. Mira, si te sobresaltas de esa manera ante alguien que no te ha hecho nada, ese alguien empieza a reflexionar, se extraña, se intriga. Ese alguien piensa que eres demasiado asustadizo, y se dice, eso pasa solo cuando se tiene miedo. Los cobardes tienen siempre miedo, yo creo que tú no eres un cobarde, ¿verdad? Claro que tampoco un héroe. Hay cosas y también personas que te asustan. Y eso no debe ser. No, nunca hay que tener miedo de los hombres. Tú no me tienes miedo a mí, no. O quizás sí. Oh, no, en absoluto. ¿Lo ves? Pero hay personas de las que tienes miedo. No sé. Déjame, ¿qué quieres de mí? Demian seguía a mi lado, aunque yo había acelerado el paso pensando en huir. Sentía su mirada sobre mí. Suponte, continuó, que yo te quiero ayudar. Desde luego, no tienes por qué temerme. Me gustaría hacer un experimento contigo, es divertido, y además aprenderás algo, lo que nunca está de más. Verás, de vez en cuando me ensayo en el arte de leer los pensamientos. No se trata de brujería, pero cuando no se sabe cómo se hace, resulta muy extraño. Se puede desconcertar mucho a la gente. Vamos a probar contigo. Bueno, yo te tengo simpatía, me intereso por ti, y me gustaría descubrir cómo eres por dentro. Para ello ya he dado el primer paso. Te he asustado, eres, pues, asustadizo. Hay cosas y personas que te asustan. ¿Por qué? No es necesario tener miedo de nadie. Si se teme a alguien, es porque ese alguien tiene poder sobre uno. Por ejemplo, se ha cometido algo malo y otro lo sabe, entonces, esa persona tiene poder sobre ti. ¿Comprendes? ¿Está claro? No. Le miré aturdido. En lo que decía había seriedad e inteligencia, como siempre, pero ninguna ternura, sino más bien severidad, justicia o algo parecido. No supe qué decir. Me parecía tener un mago ante mí. ¿Comprendes?, me preguntó otra vez. Asentí con la cabeza. No podía decir nada. Ya te dije, continuó, que resulta muy raro esto de leer los pensamientos, pero tiene una explicación completamente normal. Por ejemplo,
podría decirte con exactitud lo que pensaste de mí cuando te conté la historia de Caín y Abel. Pero, vamos, esto no viene a cuento. Incluso creo posible que hayas soñado conmigo. Dejémoslo. Eres un chico inteligente. Los demás son tan tontos. De vez en cuando me gusta charlar con un chico sensato, en el que pueda confiar. ¿Te parece bien? Desde luego. Aunque no comprendo. Sigamos con nuestro experimento. Hemos descubierto que el muchacho 5 es asustadizo. Teme a alguien, probablemente comparte con ese alguien un secreto que le resulta incómodo. Es así, más o menos. Como en el sueño, sucumbí a su voz y a su influjo. Asentí. No hablaba por él una voz que solo podía salir de mí mismo. Que lo sabía todo. Que sabía todo mejor y con más claridad que yo. Demian me dio una fuerte palmada en la espalda. Entonces, estoy en lo cierto. Ya me lo imaginaba. Ahora, otra pregunta. ¿Sabes cómo se llama el chico que se marchó hace un rato? Me quedé aterrado. Mi secreto, violado, se retorcía dolorosamente en mi interior, no queriendo salir a la luz. ¿Qué chico? No había ningún chico aquí, solamente yo. Se echó a reír. Dilo, anda, dijo riendo. ¿Cómo se llama? Murmuré. ¿Te refieres a Franz Croumar? Asintió satisfecho. Bravo. Eres un gran chico. Nos haremos buenos amigos. Ahora tengo que decirte una cosa, ese Croumar, o como se llame, es una mala persona. Su cara me dice que es un golfo. ¿Qué te parece a ti? Oh, sí, suspiré, es malo. Es un demonio. Pero que no se entere. Por Dios, que no se entere. ¿Le conoces? ¿Te conoce él a ti? Tú, tranquilo. Se ha marchado y no me conoce, al menos todavía. Pero me gustaría conocerlo. ¿Va a la escuela? Sí. ¿A qué clase? A la quinta. Pero no le digas nada. Por favor, no le digas nada, te lo suplico. No te asustes, que no pasará nada. Probablemente no tendrás muchas ganas de contarme algo más de ese Croumar, ¿verdad? No puedo. No. Déjame. Permaneció en silencio un rato. Es una pena, prosiguió, podríamos haber continuado el experimento. Pero no quiero martirizarte. Te darás cuenta de que ese miedo que te produce no es bueno, ¿verdad? Un miedo así nos va destrozando, hay que liberarse de él. Tienes que hacerlo si quieres convertirte en un hombre. ¿Comprendes? Sí, tienes toda la razón, pero no puede ser. No sabes. Ya has visto que algo sé, más de lo que tú creías. ¿Acaso le debes dinero? Sí, eso también, pero no es lo más importante. No puedo decírtelo, no puedo. No te serviría de nada si yo te diera todo el dinero que le debes. Podría muy bien dártelo. No, no. No es eso. Y te ruego que no digas a nadie nada. Ni una palabra. Confía en mí, Sinclair. Ya me contarás un día tus secretos. Nunca. Jamás. Grité violentamente. Como tú quieras. Solo pienso que quizá más adelante me cuentes más cosas. Voluntariamente, por supuesto. No irás a creer que yo voy a actuar como el mismísimo Croumar. Oh, no. Pero no sabes nada de todo esto. Nada. Únicamente pienso sobre ello. Y nunca haré lo que hace Croumar, puedes creerme. Además, a mí no me debes nada. Nos callamos un rato y me tranquilicé un poco. Pero lo que sabía Demian cada vez me parecía más misterioso. Me voy a casa, dijo, y se apretó más su abrigo bajo la lluvia. Aún quería decirte otra cosa, ya que hemos ido tan lejos, deberías librarte de ese tipo. Si no puedes de otra manera, mátalo. Me impresionaría y me gustaría que lo hicieras. Yo te ayudaría. El miedo me asaltó de nuevo. Recordé de pronto la historia de Caín. Aquello empezaba a ser terrible y empecé a llorar silenciosamente. Había demasiados enigmas a mi alrededor. Bueno, sonrió Max Demian,
anda, vete a tu casa. Ya lo arreglaremos. Aunque matarlo sería lo más sencillo. En estos casos, lo más sencillo es siempre lo mejor. No estás tú en buenas manos con tu amigo Crowmar. Al llegar a casa me pareció que había estado fuera un año. Todo tenía otro aspecto. Entre Crowmar y yo había surgido algo como un futuro, como una esperanza. Ya no estaba solo. Y ahora me di cuenta de lo espantosamente solo que había permanecido durante semanas y semanas con mi secreto. Enseguida volví a pensarlo de tantas veces, que una confesión a mis padres me aliviaría pero no me redimiría por completo. Casi me había confesado a otro, a un extraño, y el presentimiento de liberación volaba hacia mí como un fuerte perfume. De todos modos, mi miedo no había aún desaparecido ni mucho menos. Estaba preparado para largas y horribles disputas con mi enemigo. Por eso me pareció muy raro que todo transcurriera con tanta tranquilidad, calma y secreto. El silbido de Crowmar delante de mi casa no se oyó durante un día, 2, 3, una semana. No me atrevía a creerlo, y en mi fuero interno estaba alerta, no fuera a aparecer de pronto, precisamente cuando menos lo esperaba. Pero no apareció. Desconfiando de la nueva libertad, no terminaba de creerlo. Hasta que por fin me encontré con Franz Crowmar en la calle. Bajaba por la Seilergasse, justo a mi encuentro. Al verme se estremeció, torció la cara en una mueca terrible y se volvió sin más para no tener que encontrarse conmigo. Aquello fue para mí un momento indescriptible. Mi enemigo huía de mí. Mi verdugo me tenía miedo. La alegría y la sorpresa me traspasaron por completo. Por aquellos días volví a ver a Demian, que me esperaba a la puerta del colegio. Hola. Dije. Buenos días, Sinclair. Quería saber cómo te va. Supongo que Crowmar te deja ahora tranquilo. Es cosa tuya. Pero ¿cómo lo has conseguido? No lo comprendo. Ha desaparecido por completo. Muy bien. Y por si acaso se le ocurre volver, creo que no lo hará, pero es un cara dura, dile entonces que se acuerde de Demian. Pero ¿cómo te las has arreglado? ¿Te has peleado con él, le has pegado? No, eso no me gusta. Solo he hablado con él, como he hecho contigo, y le he explicado que sería mucho mejor para él que te dejara en paz. ¿No le habrás dado dinero? No, querido. Ese camino ya lo has intentado tú. Se separó de mí, aunque yo intenté preguntarle más cosas. Me quedé con el viejo y confuso sentimiento que Demian me inspiraba, mezcla extraña de agradecimiento y recelo, admiración y miedo, simpatía y repulsa. Me propuse verle pronto, para hablar más con él de todo y también de la historia de Caín. No llegué a hacerlo. La gratitud es una virtud en la que no tengo ninguna fe, y pedírsela a un niño me parece un error, así que no me sorprende demasiado la total ingratitud que demostré a Max Demian. Hoy tengo la certeza de que hubiera enfermado y me hubiera estropeado para toda la vida si él no me hubiera liberado de las garras de Crowmar. Ya entonces sentí aquella liberación como el acontecimiento más grande de mi joven vida, pero al libertador mismo, cuando hubo llevado a cabo el milagro, lo dejé a un lado. Como he dicho, la ingratitud no me resulta extraña. Solo me sorprende la falta de curiosidad que demostré. ¿Cómo era posible que yo siguiera viviendo un solo día con tranquilidad sin intentar acercarme a los misterios con que Demian me había puesto en contacto? ¿Cómo podía dominar el deseo de oír más cosas sobre Caín, sobre Crowmar y la lectura de pensamientos? Es incomprensible, pero así fue. Me vi de pronto liberado de unas redes diabólicas, el mundo se me ofrecía de nuevo luminoso y alegre, ya no me asaltaban los miedos y las angustiosas palpitaciones. El maleficio estaba roto, ya no era un condenado sometido a terribles torturas, sino otra vez un colegial, como antes. Mi naturaleza intentaba volver con toda rapidez al equilibrio y a la tranquilidad y se esforzaba sobre todo en apartar y olvidar todo lo feo y amenazador. Mi memoria olvidó con fantástica rapidez toda la historia de mi culpa y mis miedos, sin dejar aparentemente una cicatriz o una huella. También comprendo hoy que olvidara a mi Salvador con la misma rapidez. Del valle de lágrimas de mi condenación, de la espantosa esclavitud a Crowmar huí con todos los instintos y las fuerzas de mi alma maltrecha a refugiarme allí donde me había sentido feliz y tranquilo, al paraíso perdido que se volvía a abrir,
al mundo claro de los padres y de las hermanas, a la fragancia de la pureza, a la gracia del Dios de Abel. El mismo día de mi breve conversación con Demian, cuando me convencí del todo de mi recobrada libertad y ya no temí las recaídas, hice lo que tantas veces y tan ardientemente había deseado, confesé. Fui a mi madre, le enseñé la hucha con el cierre roto y llena de fichas en lugar de dinero, y le conté cómo me había encadenado por mi propia culpa a un malvado verdugo durante largo tiempo. Ella no comprendió todo, pero vio mi hucha, mi mirada transformada, oyó mi voz y sintió que yo había sanado, que su hijo le había sido devuelto. Y entonces celebré con elevados sentimientos la fiesta de mi reintegración, la vuelta al hogar del hijo pródigo. Mi madre me condujo ante mi padre, se repitió la historia, interrumpida por preguntas y exclamaciones de asombro. Mis padres me acariciaban la cabeza y suspiraban, aliviados de su preocupación. Todo era maravilloso, todo era como en los cuentos, todo se resolvía en una fantástica armonía. En ella me refugié con verdadero apasionamiento. No me saciaba de comprobar que había conseguido otra vez mi paz y la confianza de mis padres. Me convertí en un niño modelo. Jugaba más que nunca con mis hermanas y durante los rezos me unía a las entrañables y viejas canciones y plegarias con el sentimiento del que ha sido liberado de las culpas. Lo hacía de todo corazón, en aquello no había engaño. Sin embargo, las cosas no estaban en orden. Y aquí está la razón que explica mi ingratitud hacia Demian de una manera satisfactoria. Debía haberme confesado a él. La confesión habría resultado menos decorativa y emocionante, pero hubiera sido para mí más fructífera. Ahora yo me agarraba con todas mis raíces a mi antiguo mundo paradisíaco, había vuelto a él, y fui acogido con clemencia. Demian no pertenecía a este mundo, no encajaba en él. Además, también él, de otro modo que Croumar, era un seductor que me unía al mundo malo y corrupto. Ahora que volvía a ser Abel, yo no quería traicionar a Abel y ayudar a ensalzar a Caín. Hasta aquí, el proceso exterior. El interior, sin embargo, era otro. Me sentía liberado de las garras de Croumar y del diablo, pero no por mi propia fuerza o mérito. Había intentado caminar por los caminos del mundo, pero estos habían resultado demasiado inseguros para mí. Ahora que una mano amiga me había salvado, yo huía, sin echar una mirada atrás, al regazo de mi madre y a la seguridad de una infancia protegida y piadosa. Me hice más joven, dependiente e infantil de lo que en verdad era. Me sentí obligado a sustituir la dependencia de Croumar por otra nueva, pues era incapaz de andar solo. Elegí con mi ciego corazón la dependencia de mis padres, del viejo y querido mundo de luz, del que ya sabía que no era el único. De no haberlo hecho así, tendría que haberme decidido por Demian y haberle confiado todo. Me pareció justificarme por la desconfianza que me inspiraban sus extraños pensamientos. En el fondo, no era más que miedo. Porque Demian me hubiera exigido más que los padres, mucho más, él hubiera intentado hacerme más independiente, con estímulos y reprimendas, con burlas e ironía. Sí, eso lo sé yo, nada hay más molesto para el hombre que seguir el camino que le conduce a sí mismo. Sin embargo, no pude evitar que medio año más tarde, en un paseo con mi padre, surgiera la pregunta de por qué algunas gentes opinaban que Caín era mejor que Abel. Se quedó muy sorprendido y me explicó que era una interpretación bastante antigua que databa de los primeros tiempos del cristianismo. Se había enseñado en determinadas sectas, entre ellas la llamada de los cainitas. Naturalmente, esta disparatada teoría no era más que un intento del demonio para destruir nuestra fe, porque si creemos en el derecho de Caín y en la falta de derecho de Abel, entonces resulta que Dios se ha equivocado y que el Dios de la Biblia no es el único verdadero sino un Dios falso. En realidad, esto es lo que habían predicado los cainitas. Pero esta herejía había desaparecido hacía mucho y le sorprendía que un compañero mío hubiera llegado a saber algo de ella. De todos modos, me aconsejó seriamente que olvidara aquellos pensamientos. Capítulo 3. El mal ladrón. Se podrían contar cosas hermosas, delicadas y amables de mi infancia, de mi seguridad junto a los padres, del amor filial y de la vida apacible, caprichosa en aquel ambiente suave, cariñoso y diáfano. Pero solo me interesan los pasos que di en la vida para llegar a mí mismo. Todos los bellos momentos de reposo,
los islotes de felicidad y los paraísos cuyo encanto conocí quedan en la lejanía resplandeciente y no deseo volver a pisarlos. Por eso, al evocar mi juventud, hablaré solo de lo nuevo que me salió al encuentro, impulsándome adelante y desarraigándome. Las acometidas vinieron una y otra vez del otro mundo, y siempre trajeron consigo miedo, violencia y remordimiento. Siempre fueron turbulentas y pusieron en peligro la paz en que yo hubiera querido vivir constantemente. Vinieron los años en los que volví a descubrir que en mi interior latía un instinto que en el mundo permitido y diáfano había que disimular y ocultar. Como a todo ser humano, también a mí me asaltó el lento despertar del sentimiento del sexo, como un enemigo destructor, como la tentación, lo prohibido y el pecado. Lo que mi curiosidad buscaba, lo que suscitaba sueños, placer y miedo, el gran misterio de la pubertad, no encajaba en absoluto dentro de la felicidad mimada de mi paz infantil. Yo hice como todos. Llevé la doble vida del niño que ya no es un niño. Mi conciencia habitaba en el mundo familiar y permitido, mi conciencia negaba el nuevo mundo que surgía. Pero al margen de aquel, yo vivía en sueños, instintos y deseos subconscientes sobre los que construía puentes la conciencia, cada vez más atemorizada porque el mundo infantil se desmoronaba. Como casi todos los padres, tampoco los míos colaboraron en el despertar de los instintos vitales, de los que nunca se hablaba. Solo colaboraban con un cuidado infatigable en mis esfuerzos desesperados por negar la realidad y seguir viviendo en un mundo infantil, que cada día era más irreal y más falso. No sé si los padres pueden hacer mucho en estos casos, y no hago a los míos ningún reproche. Acabar con mi problema y encontrar mi camino era solo cosa mía, y yo no actué bien, como la mayoría de los bien educados. Todos los hombres pasan por estas dificultades. Para el hombre medio es este el punto en que las exigencias de su propia vida entran en colisión dramática con las circunstancias, el punto en que tiene que luchar más duramente por alcanzar el camino que conduce hacia adelante. Muchos viven tal morir y renacer, que es nuestro destino, solo en ese momento de su vida en que el mundo infantil se resquebraja y se derrumba lentamente, cuando todo lo que amamos nos abandona y, de pronto, sentimos la soledad y la frialdad mortal del universo que nos rodea. Muchos se estrellan para siempre en este escollo y permanecen toda su vida apegados dolorosamente a un pasado irrecuperable, al sueño del paraíso perdido, que es el peor y más nefasto de todos los sueños. Volvamos a nuestra historia. Las sensaciones y los sueños con que se me anunció el fin de mi infancia no son tan importantes como para relatarlos. Lo importante fue el mundo oscuro, el otro mundo, había vuelto a aparecer. Lo que un día significó Franz Kroumer se hallaba ahora en mí mismo. Y con esto, y también desde fuera, consiguió el otro mundo poder sobre mí. Habían pasado ya varios años desde la historia con Kroumer. Aquella época dramática y culpable de mi vida parecía estar muy lejana y haberse disuelto en la nada como una corta pesadilla. Franz Kroumer hacía mucho tiempo que había desaparecido de mi vida, y apenas si me fijaba en él cuando me lo encontraba alguna vez en la calle. Sin embargo, la otra figura importante de mi tragedia, Max Demian, no llegó a desaparecer ya nunca de mi horizonte. Durante mucho tiempo se mantuvo muy al margen, visible pero pasivo. Lentamente fue acercándose, irradiando otra vez su fuerza y haciendo sentir su influjo. Intento recordar lo que sabía de Demian en aquel tiempo. Puede ser que no hablara con él ni una vez durante un año o más. Yo lo evitaba y él no me importunaba en absoluto. Quizá me saludaba cuando alguna vez nos encontrábamos. Me parecía entonces que en su amabilidad había un leve destello de sarcasmo o de irónico reproche, pero probablemente eran imaginaciones mías. La aventura que yo había vivido con él y el extraño ascendiente que había ejercido sobre mí parecían como olvidados, tanto por su parte como por la mía. Busco su imagen, y ahora que reflexiono sobre el recuerdo que permanecía siempre allí y que yo me daba cuenta de ello. Lo veo ir al colegio, solo o entre algunos alumnos mayores, y lo veo extraño, solitario y silencioso, caminando entre ellos como un astro, rodeado de su atmósfera propia, viviendo según sus propias leyes. Nadie le quería. Nadie tenía trato íntimo con él, excepto su madre, y tampoco ella parecía tratarle como a un niño sino como a un adulto. Los profesores procuraban dejarle tranquilo. Era un buen alumno,
pero no intentaba gustar a nadie, y de vez en cuando oíamos algún rumor sobre una respuesta, un comentario o una réplica que había dado a algún profesor, en un tono difícilmente superable por su áspera provocación y su ironía. Cierro los ojos y me parece ver su imagen. ¿Dónde fue? Sí, ahora vuelvo a recordar. Fue en la calle, frente a nuestra casa. Le vi allí un día, con un bloque en la mano, dibujando. Estaba copiando el viejo escudo con el pájaro tallado que campeaba sobre el portal de nuestra casa. Yo me encontraba en la ventana, escondido detrás de la cortina y le observaba. Con profundo asombro vi su rostro atento, distante y despejado, vuelto hacia el escudo. Era el rostro de un investigador o de un artista, inteligente y lleno de voluntad, extrañamente despejado y distante, con ojos llenos de experiencia. De nuevo lo veo. Fue un poco más tarde, en la calle, estábamos a la salida del colegio, agrupados en torno a un caballo caído. El caballo, aún enganchado a su carro, yacía resoplando angustiada y lastimeramente por los hollares dilatados y sangrando de una herida invisible, mientras el polvo blanco de la carretera se iba tiñendo lentamente de oscuro. Cuando aparté los ojos de aquel espectáculo, con una sensación de malestar, vi el rostro de Demian. No se había acercado, se mantenía en segundo término, con aquel aire de siempre, tranquilo y elegante. Su mirada estaba fija en la cabeza del caballo y tenía de nuevo una atención profunda y silenciosa, casi fanática pero desapasionada. No pude apartar los ojos de él y sentí entonces, lejos, en el subconsciente, algo muy especial. Observé el rostro de Demian y descubrí no solo que no tenía cara de niño, sino que su rostro era el de un hombre, y aún más, me pareció ver o sentir que tampoco era la cara de un hombre, sino algo distinto. Era como si en aquel rostro hubiera algo femenino. Durante un instante no me pareció ni masculino, ni infantil, ni viejo, ni joven, sino milenario, fuera del tiempo, marcado por otras edades diferentes a la que nosotros vivimos. Los animales suelen tener esa expresión, o los árboles, o las estrellas. Yo no lo sabía, aunque entonces no sentía exactamente lo que ahora puedo formular como adulto, si sentía algo parecido. Quizás era guapo, no sé si me gustaba o me repelía, tampoco aquello estaba claro. Yo solo veía una cosa que era diferente a nosotros, como un animal, como un espíritu, o como una pintura. No sé bien cómo era, pero sí que era distinto, inexplicablemente distinto a todos nosotros. Los recuerdos no me dan más datos, y probablemente estos estén determinados en parte por impresiones posteriores. Pasaron varios años antes de que mi relación con él volviera a ser más estrecha. Demian no había recibido la confirmación en la iglesia con los chicos de su curso, como lo hubiera exigido la tradición del colegio, y esto dio lugar automáticamente a rumores. Se empezó a decir que era judío, o más bien que era pagano, otros opinaban que tanto él como su madre carecían de toda religión o que pertenecían a una fabulosa y peligrosa secta. En relación con esto creo haber oído también que Demian vivía con su madre como con una amante. Lo más probable es que Demian hasta entonces hubiera crecido sin una determinada confesión y que aquello le hiciera tener dificultades en el futuro. En todo caso, su madre decidió que fuera confirmado, 2 años más tarde que sus compañeros, y así sucedió que durante unos meses fue mi compañero en la clase preparatoria.